Es periodista y profesor de periodismo en la universidad, dicha universidad, y en la Universidad Antonio de Nebrija. Investigador y analista de contenidos y procesos de información en la red. Fundador y coordinador del Observatorio de Periodismo de Internet, proyectos de investigación por convenios UCM, UAB, UC3M, Nebrija, Red y Fundación Telefónica. Es miembro del grupo de expertos en ciberperiodismo en la Fundación Telefónica. En la actualidad participa y asesora diferentes proyectos de investigación relacionados con el periodismo, Internet y otras innovaciones tecnológicas en los medios. Y dirige y edita la revista universitaria Nebrija Digital, Status, y los blogs para info y cibercultura en los medios. Es el organizador del 4º Congreso Internacional de Periodismo en la Red, que está organizándose y que se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre de este año. Agradecemos al profesor Jesús Flores Vivar por la participación en este Día de Internet que hemos preparado desde Gestión del Conocimiento, y también agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener media hora de exposición y luego pasaremos a las preguntas que ustedes quieran plantearle al profesor, ¿sí? En este momento damos el paso a Jesús Flores Vivar. Gracias por acompañarnos. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Mayra, buenos días a la universidad, buenos días a los asistentes a la universidad, buenas tardes aquí en Madrid. Yo no sé si me escucháis bien, pero es que aquí os oigo en una especie de diferido. Sí, sí te escuchamos bien. Vale, pues entonces, vale, gracias. Entonces empezamos. Sí, bueno, ya Mayra ha comentado. En principio quiero agradecer la invitación que me hace Mayra a través de la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a entrar directamente, puesto que muchas veces el tiempo juega en contra nuestra, pues y hablaremos en todo caso de algo que tenga que ver con la parte de comunicación y sobre todo con el periodismo y las tecnologías de la información. Antes, bueno, supongo que estarán pasando la transparencia. Yo he preparado unas transparencias cuyo título es Nuevos perfiles para nuevos medios. Esta transparencia lo he dividido en 4 partes. Estas 4 partes empiezo por lo que podríamos definir como la introducción, y en esa primera introducción aparece una pantalla de Windows, Vista, donde vemos unas diferentes iconos que tienen que ver con Google, con MySpace, ¿no?, con mensajería instantánea, y eso a mí me llamó poderosamente la atención porque una ventana de escritorio. Empezamos por lo que se conoce como un panorama del periodismo y los medios. Bien, yo siempre lanzo una primera pregunta, y esta pregunta es: ¿cuál es la situación de los medios en la actualidad?
En España, y supongo que puede estar pasando lo mismo en Ecuador y en otras partes del mundo, tenemos una respuesta, y es que la situación es crítica. Pero al mismo tiempo damos una solución, y esa solución pasa por tener una convergencia, por tener una integración y por desarrollar nuevos modelos de negocio. Por consiguiente, esta es la primera variable que en todo caso nosotros tenemos que asumir y sobre todo desarrollar nuestras innovaciones. Una siguiente pregunta, al hilo de la primera, viene dado por el futuro de los profesionales del periodismo. ¿Cuál es el futuro? Y también encontramos una respuesta. Esta respuesta, decimos abiertamente, y repito, aquí en España, es crítica. Es, en todo caso, con mucha incertidumbre. Bien, dicho esto, pues pasamos a una siguiente variable, que es lo que intentamos es buscar una solución que se traduce en la formación de nuevos perfiles. En definitiva, en reinventar los medios. Yo no sé si tenéis acceso allí a la presentación que ya he enviado previamente, pero dentro de esa presentación existe un enlace que pone ahí a la reinvención de los medios, para que veáis cómo podemos nosotros desarrollar este nuevo entorno de reinventar el periodismo y los medios. Bien, el panorama de los medios en la actualidad atraviesan dos tipos de crisis. Por un lado tenemos la crisis económica. Por otro lado tenemos la crisis del propio sector. Dentro de esa crisis económica, que no vamos a tocar porque tendríamos que tener un debate aparte, sí vamos a tocar la parte de la crisis del propio sector, es decir, de los medios. Yo parto de la siguiente premisa, de que si no hubiese una crisis económica, los medios de comunicación tendrían su propia crisis. Estas crisis vienen dadas por dos entornos. Un entorno que tiene que ver con, digamos, entorno o factor, que es el factor interno, y el otro entorno que es el factor externo. El factor interno viene dado por la credibilidad de la información, por la calidad de la información y por otros aspectos que en todo caso es necesario y prioritario analizar. Y los factores externos viene dado en primer lugar por la prensa gratuita, que bueno, en España están teniendo un debate aparte, este tema de la prensa de distribución gratuita, y por otro lado el avance y empuje y consolidación de Internet. Y es aquí donde nosotros vamos a intentar situar estos aspectos. Bien, dicho esto, la crisis de los medios, ¿hacia dónde nos lleva? Quizás hacia la desaparición de medios, quizás hacia la reducción de puestos laborales. Estas son variables que también nos preocupa tremendamente. Pero también esta crisis nos lleva, digamos de forma positiva, a la convergencia de medios, a la multiplicidad de tareas, a la adquisición de nuevos conocimientos y por consiguiente desarrollo de nuevos perfiles y a la adaptación a los nuevos entornos. Bien, este es el panorama de los medios. Dentro de este panorama debemos aprender, por tanto, de la teoría darwiniana, que dice: no sobrevive la especie más fuerte, tampoco la más inteligente, sino sobrevive la especie que mejor se adapte al cambio. Esto sabemos que Charles Darwin lo refleja en su libro La evolución de la especie. Hemos resumido el panorama de los medios
Ahora bien, vamos a ver cómo los medios a partir del año, sobre todo 2000, empiezan a cambiar sus entornos y vemos cómo estos medios se transforman en lo que se conoce como los cibermedios o los nuevos medios, medios interactivos o medios convergentes. Bien. En el caso de España, nosotros, y esto lógicamente está pasando en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, los formatos de medios de comunicación en entornos de prensa escrita o impresa y las cadenas de televisión están convergiendo en un solo modelo que es Internet. Y eso es a grandes pasos avanzados, como vemos en un solo canal todos estos medios. De hecho, según uno de los expertos en materia de periodismo digital, que ha sido director del País en España, nos decía recientemente que más gente mira la web del periódico que las webs de la televisión. Más aún, los lectores del medio, es decir, utilizan los comentarios de las noticias. Y los usuarios tienen, por tanto, acceso al interior de las noticias. Según este mismo experto, más de 10.000 mensajes se producen cada día laborable. Los accesos se producen por la puerta trasera o lateral de la noticia y no por el titular del artículo y menos por la portada del medio. Esto significa que ya, en principio, debemos estudiar estrategias para llegar a los usuarios y, en consecuencia, a la creación de un nuevo entorno de trabajo que podríamos ya definir como una especie de responsable de monitorización de acceso a la noticia. En cualquier caso, esta es una sugerencia que nosotros intentamos dar a los nuevos profesionales que se están formando en las facultades de comunicación. Hoy en día, los medios de comunicación existen en la red de tal forma que dentro de los llamados sitios web o páginas web es difícil identificar qué página web corresponde a un medio de impreso, a un medio de televisión, a un medio de radio o a un medio únicamente digital. Vemos que todos los sitios web son prácticamente los mismos. Las tecnologías de la información y comunicación, al impactar en el corazón de los medios y el periodismo, las convierte en desarrollos devastadores. Los medios se transforman como consecuencia de estos desarrollos devastadores. Esta transformación no solo afecta a la estructura e infraestructura, a la propia concepción del periodismo y, por consiguiente, a los profesionales que se dedican al ejercicio de esta profesión. En esta transformación asistimos pues a un nuevo invento que es a una especie de sitio de noticias hechas por algoritmos. Es decir, en boca de algunos expertos estaríamos asistiendo a una especie de periodismo sin periodistas. Sería otra de las variables que en todo caso nos interesaría dar respuesta. Más aún, otras empresas relacionadas con los medios de comunicación también se ven afectadas. Tal es el caso de empresas como Nielsen Ratings, Comcast, OJD en el caso de España, Alexa, etcétera. Son empresas cuya función es medir la audiencia en el entorno de los medios de comunicación. Bien, y digo que a lo mejor este tipo de empresas tendrán que reinventarse, puesto que Google ha lanzado ahora recientemente un producto que se llama Google Trends for Web. ¿Esto qué significa? Significa que yo como usuario puedo perfectamente utilizar esta tecnología y hacer una comparativa, digamos, de audiencia, una audiometría de lo que está haciendo el país, el mundo, el ABC, en el caso de España.
Y a todos estos entornos y desarrollos devastadores tecnológicos se suma también, lógicamente, una mayor participación ciudadana. Por tanto, se crea un nuevo modelo informativo. Un referente de estos modelos informativos con participación ciudadana lo tenemos en el sitio web OhmyNews. Incluso la forma como se presenta y desarrollan y producen las noticias están teniendo una transformación. Si ya en la década de los años 80 se desarrolló el proceso de mediamorfosis, término acuñado por Roger Fidler para definir el cambio y la transformación que estaban teniendo los medios de comunicación en los años 80, en la actualidad también atravesamos un proceso de infomorfosis, es decir, una transformación, de la propia noticia o del propio contenido. Infomorfosis, no solo se transforma el proceso de la comunicación, sino, y quizás más importante, se transforma la forma como se crea, se procesa y produce la noticia o información. Todo esto da, por consiguiente, a la transformación del contenido, definido como infomorfosis. La presentación de noticias con el modelo de pirámide invertida en estos tiempos, según algunos expertos, ya no tiene razón de ser. Es decir, en los nuevos medios asistimos a un tipo de periodismo que se define como link journalism, es decir, periodismo de enlaces. Por tanto, es posible que se requieran de otras teorías comunicativas, como el caso que plantea Paul Brostad de la Universidad de Birmingham, como el rombo informativo. Esto, lógicamente, nos lleva a ver un nuevo paradigma de la comunicación. Según Rosenthal Calhoun Alves, profesor de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, nos dice que uno de los retos más importantes de los medios tradicionales es adaptarse a estos nuevos paradigmas. El periódico, dice el profesor, deja de ser aquel paquete cerrado producido por una línea industrial del siglo XX a cada ciclo de 24 horas y pasa a ser un continuo proveedor de información 24 horas por día, 7 días a la semana. Ese es un cambio fundamental en la transición que los periódicos atraviesan hoy, ante la necesidad de adoptar en Internet una arquitectura orientada al servicio. En este nuevo paradigma, el lector puede construir sus programas preferidos, lo que da lugar a la información personalizada, en donde el individuo decide qué información desea tener de una forma que el profesor Alves dice como egocéntrica, en este caso yocéntrica en palabras del profesor Alves. El RSS, el Really Simple Syndication, es otro ejemplo de la personalización prometida en la primera década, pero que se consolida ahora en esta segunda década. Arthur Schurberger, director de The New York Times, en 2005 decía: estamos apenas comenzando a comprender las ramificaciones sociológicas y antropológicas de ese fenómeno. Yo no quiero ser muy hiperbólico, pero no tengan dudas sobre ello. Nuestro firmamento cultural está cambiando y nosotros necesitamos ajustarnos y tenemos que hacerlo rápidamente. Palabras de Arthur Schurberger. Más todavía, el siguiente año, el mismo editor de The New York Times decía: estamos atravesando un proceso de cambio en el periódico que terminará cuando el Times deje de editarse en papel. Yo no sé hasta dónde nos pueden llevar sus palabras, si realmente estamos asistiendo a un modelo de cambio donde los periódicos pues van a dejar de editarse en el formato que le conocemos en la actualidad. Lógicamente,
todo esto nos lleva a la creación de periféricos como los famosos Kindles, como el iPhone, como la telefonía, digamos, de tercera y cuarta generación, que ya los medios de comunicación y sobre todo los profesionales vienen utilizando. Por consiguiente, la utilización de todas estas tecnologías nos da pie a creer en una cultura de red o cibercultura, pero más aún, nos da pie para llegar a la formación de lo que nosotros concebimos como los nuevos perfiles dentro de la industria de la comunicación e información. Estos nuevos perfiles para el mercado de los nuevos medios son varios, pero en este caso voy a atreverme a definir solo tres. En primer lugar, tenemos al llamado periodista multimedia, que en Estados Unidos se empieza a acuñar el término como mobile journalist. Luego tenemos el editor en entrega de datos, que en Estados Unidos se le conoce como el Data Delivery Editor. Y posteriormente tenemos el responsable de redes sociales, que es el Person in Charge of Social Networking. Vamos a ver en qué consiste en cada uno de estos perfiles. En primer lugar, el Mobile Journalist, cuyo acrónimo en Estados Unidos empieza a conocerse como MOJO o Mojo, es una figura creciente. Tanto es así que, fijaros, en Google, cuando lancé una ecuación de búsqueda sobre este término, Mobile Journalist, me salieron más de 5 millones de referencias, con lo cual esto nos da pie para creer en la importancia sobre este modelo de perfil que están haciendo. La agencia de noticias Reuters ha sido uno de los primeros medios que dotó a sus periodistas con una serie de gadgets. Junto al Nokia 95 y ahora, lógicamente, al iPhone y a otros periféricos de última generación, utilizan un micrófono, un teclado Bluetooth, un cargador solar y un pequeño trípode. Este lo definimos como que es el siguiente estadio del periodista multimedia. Como segundo perfil tenemos el Data Delivery Editor. Este perfil, que ya nació en 2005 y que The New York Times, The Washington Post y otros, siendo estos los medios principales en Estados Unidos, y otros medios principales como el de Roanoke Times, el Asbury Park Press, el Rochester Chronicle, pues han venido trabajando sobre estos nuevos perfiles. Este perfil, que ha sido un modelo que parte de un sitio web creado, repito, en 2005 por un periodista que tenía conocimientos de programación. Este periodista programador, conocido ya a nivel mundial de nombre Adrian Olovati, creó un sitio web que se llama chicagocrime.org. Este sitio, creado por Olovati, lo hizo con el fin de hacer una estadística de los sitios donde más delitos se cometen en la ciudad de Chicago. Para ello, utilizó los datos de la policía y un desarrollo que hizo con Google Maps. Lógicamente, esto implica tener un conocimiento sobre estos entornos, pero, como yo digo a mis estudiantes de periodismo, la tecnología de información avanza tan rápidamente que muchas veces para crear una serie de híbridos o mashups con Google y con una información que está localizada en la red, ya no es necesario tener muchos o profundos conocimientos en temas informáticos. En tercer lugar, dentro de estos 9 perfiles, está el responsable de redes sociales. Y aquí yo pongo por referencia dentro de este perfil a Chris Hughes. Chris Hughes fue el responsable de la estrategia en Internet de Barack Obama. Chris Hughes tiene 25 años y fundó junto a Mark Zuckerberg la red mundialmente conocida como Facebook. Hoy en día sabemos que Facebook tiene más de 100 millones de usuarios y, lógicamente, muchos medios de comunicación, muchas empresas quisieran tener esa cantidad de usuarios como lo tiene Mark Zuckerberg. Para la campaña de Obama, trazó una arquitectura digital
que permitía a los voluntarios del candidato demócrata organizarse en la red y aportar ideas. En myBarackObama.com, nombre del portal, o desde la web del candidato, www.barackobama.com. Desde allí los usuarios podían enlazar con diferentes blogs, con diferentes redes sociales además. La iniciativa, como vemos, fue creada a imagen y semejanza de Facebook, pero con aplicaciones propias. Obama, gracias a él, recaudó más de $60 millones en concepto de pequeñas donaciones a través de la red. Además, el ahora presidente de Estados Unidos tiene más de 1 millón de amigos en Facebook, 7 veces más que su anterior contrincante, el senador McCain. Esto es solo una muestra de cómo se van generando una serie de perfiles, una serie de profesionales al amparo de las tecnologías de la información. Por consiguiente, estos perfiles llegarán a trabajar a unos nuevos mercados. Dentro de estos nuevos mercados que empezamos a ver a través de la llamada integración de redacciones o la propia convergencia que la tecnología hace dentro de las estructuras mediáticas, nosotros sacamos unas conclusiones que para este nuevo mercado, lo primero que tenemos que hacer es reciclarse para no caer en la obsolescencia del conocimiento. Por consiguiente, nos toca también investigar y analizar el mercado. Asimismo, debemos establecer mayor intercambio y sinergia de conocimiento entre las universidades, los medios y las instituciones. Lógicamente, vamos hacia la búsqueda de un nuevo estilo, hacia la búsqueda de nuevos modelos de negocio. Los modelos periodísticos tradicionales, basados en la escasez de la información, tienen que adaptarse a la actual abundancia de información. Es decir, los medios tienen que darse cuenta que disminuye el poder del periodista como responsable, que en Estados Unidos o en el término anglosajón se conoce como el gatekeeper, que era el encargado de filtrar lo que la gente debería saber. Es decir, se rompe ese modelo cuando el periodista decidía qué información, el periodista o el medio decidía qué información la audiencia debería tener. Los periódicos empiezan, por tanto, a entender que Internet ha abierto el camino a una gigantesca conversación y no quieren correr el riesgo de quedarse fuera de ella. Por lo que se empieza a consolidar otro fenómeno que se conoce como periodismo participativo, o ciudadano, o periodismo de bases, aunque dentro del ámbito profesional, periodísticamente hablando, pues no siempre lo que hacen estas personas es periodismo. Oh My News, como ya había comentado, es una muestra de cómo la información ha dejado de ser un monopolio de los periodistas o de los medios de comunicación. Cada vez más surgen proyectos periodísticos en la red que, combinados con una versión impresa, están siendo lanzados bajo un modelo user-gen, es decir, contenido generado por los usuarios. A esto, además, hay que sumar la integración de redacciones web con la del medio impreso. Para esta cuestión, voy a citar palabras de algunos expertos en materia de gestión de medios, sobre todo de Estados Unidos, como el caso de The Washington Post o The New York Times. Dice, por ejemplo, Bill Keller, actual editor jefe de The New York Times, dice: al integrar nuestras salas de redacción, nosotros planeamos disminuir y al final eliminar la diferencia entre los periodistas del periódico y los de la web. Reorganizar nuestras estructuras y nuestras mentes para hacer web periodismo en formas que ya nos son familiares y
en otras que todavía están por ser inventadas, tan naturales para nosotros como redactar y editar. Y hacer todo ello sin perder las calidades esenciales que nos hacen ser el Times. Nuestros lectores se están moviendo y nosotros también. Palabras de Bill Keller, editor jefe de The New York Times. Otros medios como el USA Today y el The Wall Street Journal desistieron de la idea como una operación aparte y han anunciado la integración de las dos salas de redacción. Por tanto, asistimos a una concordancia entre blogs, microblogs, redes sociales y medio. Primero, el periodismo tradicional no dio importancia al fenómeno de los blogs. Algunos, de hecho, pensaron que era solo una moda. Después, los medios empezaron a temerlos, como si representara una competencia. Finalmente, muchos medios tradicionales parecen entender el significado de los blogs y pasan a adoptarlos, y no solo a eso, sino también a promoverlos. Por ejemplo, todas las noticias de TheWashingtonPost.com o elpaís.com muestran vínculos o hiperenlaces automáticos con los blogs que la citan. Muchos periódicos también estimulan a sus periodistas a tener blogs en el sitio del periódico, adaptando la dinámica y el estilo de los blogs a los criterios periodísticos. Y muchos otros periódicos albergan en sus sitios blogs a sus lectores. Por tanto, asistimos a un modelo de medio y de periodismo donde se conjuga las redes sociales, todo lo que es el entorno de Skype, lo que venimos utilizando en la actualidad, que seguramente hace 2 años o 3 años atrás no hubiese sido posible, Google, Dix, Delicious, WordPress, Bloglines, Web 2.0, Tecnorati, NetVives, en fin, toda una serie de amalgama de entorno de redes sociales que nosotros debemos asumir que existe. Y a esto, lógicamente, a esta cultura de red, debemos asumir también que existen y se inventan nuevos periféricos como el iPhone u otros periféricos de tercera generación u otros lenguajes como la realidad virtual, que nos permite trabajar la información, digamos, de una forma mucho más optimizada y de una forma mucho más eficaz, sobre todo para quien siempre nos debemos, que es la audiencia, que es el público. Por tanto, y ya finalmente, de decir que como los periodistas no nos sintamos arropados por las instituciones, por las universidades, por los medios y sobre todo por el saber hacer de cómo se están generando estos nuevos modelos periodísticos, lógicamente asistiremos, siendo un poco futurista, de tener 2 fronteras dentro del conocimiento. Una, la frontera de los que no saben y la frontera de los que saben y mucho. Por tanto, donde nosotros y vosotros y cada uno de los presentes deseamos estar. Bien, con esto quiero dar por concluida y no obstante reiterar mi agradecimiento a la universidad y a Mayra por haberme invitado a participar en este evento. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Jesús Flores por estar con nosotros. Quisiera plantear 2 preguntas que las he tomado de internet por compañeros que están conectados y luego doy el paso a ustedes para las preguntas que puedan plantear, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuáles son las estrategias que tú crees, Jesús, que se deberían plantear para cambiar a estos medios que se muestran iguales en la red? A ver, yo creo que las estrategias, que en todo caso, y perdonadme por el carraspeo, pero es que no lo había dicho, estoy recuperándome de un catarro y por eso así un poco la voz un poco ronca. Bien, en la
pregunta viene dada precisamente por una cosa que nosotros estamos trabajando, que es la reinvención de los medios. Es decir, cómo asistimos a un nuevo modelo de comunicación y, sobre todo, qué es lo que tienen que hacer los medios de comunicación para poder subsistir o pervivir en estos tiempos. En España, y no sé si está pasando también en Ecuador, supongo que sí, pero en España hay una gran cantidad de medios que están cerrando sus sedes impresas y que están despidiendo a periodistas profesionales y lamentablemente a profesionales muy buenos, pero que ya no hay cavidad para que estos profesionales estén dentro de estas estructuras. Por tanto, aquí la universidad está comprometida para desarrollar e investigar, sobre todo, qué otros nuevos entornos los medios, sobre todo los profesionales, los futuros licenciados, pueden acceder dentro del mercado de trabajo. Esta es una labor que dentro de la investigación que venimos realizando un grupo de profesores y yo mismo, pues estamos en estos momentos en la fase de analizar, investigar y sobre todo poner, digamos, en prueba modelos que tengan que ver con siempre la estructura tecnológica. Es decir, nosotros estamos asistiendo a ver cómo antiguas redacciones de más de 126 o 150 personas, en estos momentos las mismas redacciones están siendo sustentadas por 15 o 20 personas. Esto significa que el periodismo no necesita de tanta gente. Pero ¿qué pasa con todo esta diferencia de personas que no, o que en todo caso han perdido su puesto de trabajo? Bien, aquí nuestra labor como institución educativa que somos, estamos en un proceso de reciclaje y de formación a los profesionales. Es decir, el de generar esa cultura de red. De ahí que empezamos a adquirir una especie de nombre que se da mucho en términos informáticos como evangelizador de nuevos medios. Y en esa labor estamos, evangelizando los nuevos medios, cómo estos nuevos medios son realmente muy potentes, cómo los medios pueden, digamos, tener una participación activa con la audiencia, con los usuarios, que al fin y al cabo es el objetivo de los propios medios. Es decir, un medio no puede existir si no tiene quien le lea, deja de tener razón. Vamos a pasar en este momento las preguntas del público. Las personas que quieran realizar una pregunta, por favor, para acercarles el micrófono. Si tenemos alguna pregunta, por favor, alguien del auditorio que quiera plantearle. Buenos días con todos, buenos días al expositor. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves tú el periodismo de aquí a 2 años, 5 años? ¿Y cómo ves a los periodistas? Bien, el vaticinar el futuro de los periodistas dentro de 2 o 5 años es difícil incluso hasta para cualquier investigador y experto que esté muy metido en estos temas. No obstante, sí, lo que yo veo es dentro del futuro del periodismo lo que vengo diciendo a mis alumnos. Es decir, en primer lugar, dentro de un medio de comunicación, sea de radio, prensa impresa o televisión, nos vamos a encontrar siempre con un elemento, un aparato tecnológico que aquí en España se le conoce como ordenador, que es la computadora, personal computer en otros entornos. Bien, partiendo de esa base, los estudiantes deben saber manejar perfectamente ese nuevo entorno tecnológico que ya no es la típica máquina de escribir como existía hasta algunas décadas atrás. Bien, a partir de ahí los estudiantes no solo deben formarse en conocer más y mejor tecnología, sino deben comprender la tecnología. Es decir, los periodistas
deben convertirse posteriormente en una especie de evangelizadores de esos nuevos medios. Si los periodistas o los medios de comunicación, uno de las funciones que han tenido ha sido la de enseñar y la de culturizar a la audiencia, a la sociedad, bien, pues una de las cuestiones en todo caso que nosotros tenemos que hacer es precisamente eso, seguir culturizando, seguir educando a la sociedad, pero lógicamente teniendo conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas. Dicho de otra manera, pido a los periodistas, sobre todo a los estudiantes que dentro de 2 o 5 años serán ya profesionales trabajando en los medios, que desde luego tendrán que aprender a manejar sabiamente este tipo de tecnología, el conocer muy profundamente el concepto de red y sobre todo tener una cibercultura de forma embebida, de tal forma que les suponga un estadio superior, digamos, al resto de personas que sí tienen conocimiento de tecnología, pero que no necesariamente tienen que aprender la tecnología. Esta es una cuestión que veo y digo a los estudiantes de periodismo, de que dentro de 2 años lógicamente los medios van a cambiar y que estos medios trabajarán más en otros entornos basados concretamente en términos algorítmicos, y de hecho ya estamos viendo algunos ejemplos. Aquí en España se han desarrollado ya modelos periodísticos basados en este formato. Por tanto, este tipo de periodista dentro de 2 años o 5 años tendrá que ser el periodista multimedia, el periodista que tiene que ser de todo, saber postear, saber editar un vídeo, saber utilizar un podcast, saber cómo transmite la información desde un punto X hacia su intranet, es decir, un conocimiento profundo de las tecnologías, porque ese es el entorno nuestro, es el meollo de la situación. Lógicamente, y aquí les pongo siempre el matiz de que el periodismo seguirá siendo periodismo, pero con unos nuevos formatos. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta más. Sí, buenos días, buenas tardes allá en España. Más allá de la actividad individual que podamos hacer como usuarios o en la parte de formación, cada uno como estudiante o profesor, ¿qué actividades a nivel macro desde las autoridades democráticas, de control, autoridades nacionales, deberían hacer para fomentar más el uso de las redes sociales en Latinoamérica? Es decir, ¿cuáles son esas 2 o 3 claves que usted sugeriría para que las autoridades elegidas, gobernadores, presidentes, alcaldes, puedan fomentar a través de estas acciones el uso y el desarrollo de las redes sociales en Latinoamérica? Sí, esa es una de las preocupaciones que no solo afecta a los investigadores o docentes de las universidades aquí en España, sino es una preocupación latente dentro de las propias instituciones del gobierno. Recientemente se ha llevado a cabo lo que se conoce aquí como la conmemoración para la puesta en marcha de los festejos del bicentenario de las repúblicas iberoamericanas que se independizaron hace 200 años. Bien, España está jugando un papel muy importante en este aspecto. Tanto es así que intenta acercar el bloque, la parte de América del Sur, con el bloque de la península ibérica compuesta por España y Portugal. Por lo menos esa es la información que se ha visto en los medios de comunicación y el objetivo que en este caso tiene en mente el gobierno. Ahora bien, no obstante, existen, para digamos un poco ser mucho más pragmáticos en este tema, existen mecanismos de colaboración en donde España, conjuntamente con los gobiernos iberoamericanos, establecen este mecanismo para poder llegar a un estatus de conocimiento en el entorno de las redes digitales. Estos programas o convenios vienen dados en principio por el llamado convenio Andrés Bello, que lógicamente sabemos que está en vigencia y que hay muchos países que se han suscrito a este convenio, y últimamente por lo que se conoce como el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología. Precisamente
en este programa de ciencia y tecnología, en donde yo estoy realizando una coordinación de investigación en temas de esta naturaleza, de lo que estamos comentando aquí en este foro, con profesores del entorno iberoamericano. 8 universidades estamos participando en una reciente convocatoria que ha salido hace algunos meses, y vamos a ver si a través de esta convocatoria, a través de este proyecto que hemos presentado, unimos desde el punto de vista de la investigación y de la docencia esta idea de establecer una especie de sinergia de conocimiento y de promover o intercambiar el conocimiento entre los investigadores de América Latina y, lógicamente, los investigadores que estamos trabajando aquí en España. Bueno, muchas gracias, Jesús. En honor al tiempo vamos a plantear la última pregunta. Bueno, buenos días en primer lugar y buenas tardes allá. Mi pregunta es acerca de, igual, los medios a futuro. No sé si irán, ¿qué es lo que opina usted? ¿Irán a desaparecer, tales como la radio, la televisión, la prensa escrita? ¿O tendrán algún tipo de modificaciones en el futuro? O quién sabe, sean reemplazados por el Twitter o el Free and Fed o algún tipo de red social. Sí, voy a ser muy breve en esta respuesta. Vamos a ver, hay una de las cosas que en todo caso nosotros asistimos a ver constantemente con la cantidad de artículos que nos dejan ver entre los medios de comunicación, de agoreros, predictores y futuristas o futurólogos. Muchos predicen que el medio en formato prensa, en papel, va a desaparecer, pero particularmente yo creo que el formato prensa va a converger, va a encontrar su sitio en este milenio de la información. No creo que vaya a desaparecer. Ahora sí, va a cambiar totalmente la forma como le conocemos la información, como nosotros estamos teniendo, y en estos momentos como se está presentando en el formato prensa. Lógicamente la red va a sustituir muchos contenidos que se dan en el formato prensa papel, pero no solo en el formato prensa papel, sino incluso en los otros medios tradicionales. Ahora bien, esto significa que nosotros debemos, insisto, y que tiene relación con la anterior pregunta, debemos estar preparados para ese cambio. Atribuyendo nuevamente o trayendo a colación nuevamente las palabras de Darwin, debemos saber adaptarnos y estar preparados para este cambio. Pero, reiterando la respuesta ante esa pregunta, los medios de prensa, en el tiempo que aquí me queda de vida, creo que todavía seguiré viendo, ¿no? Sí, que en prensa, papel. Muchas gracias a Jesús Flores. Le reiteramos nuestro agradecimiento. Por favor, nuestro aplauso para Jesús por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por su participación y gracias a todos quienes plantearon sus preguntas. Gracias, Mayra, gracias a los presentes y gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, a todos quienes están participando de las conferencias en esta mañana, queremos informarles que en la parte exterior se encuentran unas listas para que ustedes puedan dejar sus datos, y nosotros también estamos dándoles unos recuerdos por asistir a estas conferencias, ¿sí? Vamos